Buen día, muchachos. Continuaremos con lo que dejamos ayer. Estábamos viendo el teorema de Bernoulli, ¿no? Bernoulli ha dado la carga que actúa en un punto bajo un líquido en movimiento. ¿Ya? Para nuestro caso, ese líquido va a ser agua, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que Bernoulli ha propuesto, es la más conocida ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli para fluidos en movimiento, donde la H es la carga total que existe en un punto dado, Z la carga potencial de potencial hidráulico, P es la presión, carga de presión, no es gamma, es la aceleración de la gravedad, G, y está mal, B, la velocidad, y por último, gamma, el peso específico del agua, bueno, es por si acaso G, no es lo, ¿no? Entonces, esta ecuación que principalmente en un inicio Bernoulli lo ha propuesto para lo que son fluidos, también lo vamos a usar para lo que son el fluido, pero ya en medio de agua, ¿no? Entonces seguiremos. Si ustedes se fijan, ya habíamos mencionado que la velocidad en los fluidos es pequeña, ¿verdad? Es bastante pequeña. Entonces, con esa idea, si nosotros un número pequeño en comparación de las otras variables, como son la presión, la altura, en comparación de esas variables, este valor elevado al cuadrado va a tender a cero. Es decir, que un número pequeño elevado al cuadrado, si ustedes recuerdan, es aún más pequeño, ¿no? Entonces va a tender a cero. Por lo tanto, este valor en la ecuación de Bernoulli va a pasar a ser la siguiente ecuación, ¿no? Como va a tender la velocidad al cuadrado va a tender a cero, entonces va a pasar esto, ¿no? Que va a ser tan insignificante ese valor que solamente vamos a contar con estos valores para lo que es los fluidos en medio del suelo, ¿no? Entonces eso es solo para suelos, no se aplica para fluidos, ¿no? Fluidos ya es la ecuación anterior que hemos visto, es la que va a predominar. Acá podemos ver una gráfica en la que ya lo que era la velocidad al cuadrado sobre G, esa carga por la velocidad, ya no está, ¿no? Entonces ya ha tendido a cero, ¿no? Básicamente es casi tan pequeña que no está entrando dentro de nuestro gráfico, ¿no? Entonces, la pérdida de carga va a ser esa variación de H, ¿no? Recordarán ustedes por conceptos de hidráulica, a la diferencia de las H's, el H inicial y el H final, a esa diferencia H se le llama pérdida de carga. Es lo que ha perdido en cuanto a energía, ¿no? Energía de carga. Entonces, reemplazando con la ecuación de Bernoulli, vamos a reemplazar la ecuación de Bernoulli, nos va a dar eso, ¿no? Para un H1 va a haber un P1, un Z1. Para H2 va a haber un P2 y un Z, una presión 2 y un Z2. Entonces, reemplazamos en esa ecuación los valores de H1 y H2. También en forma adimensional, la forma de expresar ese delta H que conocíamos en fluidos, se expresa como sigue, ¿no? I es igual a delta H sobre L, ¿no? Para volver a dimensionar, lo divide entre la longitud que recorre el fluido, a esa longitud lo divide y se vuelve adimensional, ¿no? Y a esta I que se genera se le conoce como lo que estamos buscando, ¿no? El gradiente hidráulico, ¿no? Entonces, el gradiente hidráulico va a ser la variación de las alturas dividido entre la longitud, que es los puntos de análisis, ¿no?
Entonces la longitud L va a ser la longitud entre los puntos 1 y 2. Acá están los puntos, ¿no? Entre el punto 1 y el punto 2, la longitud L. Entonces, con esta idea ya con sus conocimientos previos, Henry Darcy define que la diferencia de potencial hidráulico va a permitir que el agua se mueva con velocidad dentro de una masa de suelo. ¿Y cómo lo define? ¿Ya? Lo define con este párrafo, ¿no? La velocidad del agua en una masa de suelo es proporcional al gradiente hidráulico. Esa es la definición de lo que es la velocidad del agua en una masa de suelo, ¿ya? Entonces, esto, que vaya a su memoria RAM, básicamente esta ley de Darcy es muy conocida en cuanto a fluidos en medio de suelo. Entonces, esto lo van a guardar siempre, ¿no? Tienen que saber que la velocidad es proporcional, sin palabras sencillas, ¿no? La velocidad es proporcional al gradiente hidráulico, ¿no? Y eso es lo que vamos a escribir, ¿no? Velocidad proporcional, este es el signo de proporcionalidad para los que no recuerdan. Velocidad es directamente proporcional a el gradiente hidráulico. Ustedes saben que ya por sus conceptos de cálculo, cuando tenemos una proporcionalidad, aquí tenemos el gradiente hidráulico y la velocidad, ¿no? Cuando tenemos una proporcionalidad, para volverla a una igualdad, se debe de multiplicar por una constante, ¿no? Una constante. Pero para nosotros esa constante le vamos a denominar K. Entonces, lo que antes era la proporcionalidad, acá estaba, ¿no? Velocidad proporcional a el gradiente hidráulico. Entonces, esa proporcional lo hemos cambiado por una igualdad y una constante, ¿no? Esa constante K, para nosotros, el valor de K se denomina coeficiente de permeabilidad, ¿ya? Este coeficiente es muy importante para mecánica de suelos. Esto es básicamente el fin de estudio del agua en el suelo, ¿no? Saber el coeficiente de permeabilidad. Entonces, además, vamos a basar estos conceptos para que los vamos a necesitar luego, ¿no? Ustedes recordaron la ecuación de la continuidad, también en fluidos, esta es la ecuación de continuidad, me dice que el caudal es igual al área por la velocidad, ¿no? En un punto, en cualquier punto, ¿no? Y si reemplazamos esa velocidad que habíamos determinado por Darcy, la ley de Darcy me dice que la velocidad es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico, entonces reemplazamos, nos da esto, ¿no? A por K por I. Si se dan de cuenta, acá dice aquí, ¿no? Entonces yo me lo recuerdo, yo lo llevo en la memoria así como aquí. Aquí, en cuanto a caudales, para mí es la ley de Darcy, ¿ya? Entonces, el coeficiente de permeabilidad tiene como unidades las correspondientes a la velocidad. Si ustedes se dan de cuenta en esta ecuación, si K es adimensional, perdón, si I es adimensional, porque I es adimensional, ¿recuerdan? Habíamos dicho que I es la variación de H sobre L, ¿no? Entonces, como esto es adimensional, para que esto tenga unidad de velocidad, el K tiene que ser en unidades de velocidad, ¿no? Entonces, de ahí las unidades que le va a corresponder a este coeficiente de permeabilidad son las de velocidad, ¿no? La más usada, velocidad en metros por segundo, kilómetros por hora, ¿no? Pero en permeabilidad, la más usada es centímetros por segundo o metros por hora, ¿ya? Son números bien pequeños, por eso está en centímetros por segundo o en metros por hora, ¿ya? Son velocidades bastante pequeñas. Este coeficiente de permeabilidad nos va a permitir medir la transitabilidad del agua en el suelo, ¿ya? Este coeficiente es un parámetro que nos va a indicar qué tan transitable es el agua, el suelo, para que pase el agua, ¿no? Esa transitabilidad nos va a determinar ese coeficiente. Recuerden esta grafiquita, ¿no? Si bien
Lógicamente, habíamos indicado que la velocidad, el flujo era laminar acá en medio de suelos, pero no precisamente porque las curvas sean paralelas entre sí. Los trazos de los recorridos de agua, se dan de cuenta, no son paralelas entre sí, ¿no? No precisamente por eso, sino laminar es porque las velocidades son tan pequeñas que no provocan turbulencia, por eso se le denomina flujo laminar, ¿no? Para permitir que el agua pase por la masa, el suelo debe tener suficientes vacíos conectados, ¿no? Entonces, la gráfica lo dice todo, ¿no? Si no tengo vacíos conectados, si se cierran entre partículas, el agua no va a poder pasar, ¿no? Va a buscar otro lugar por donde pasar. Entonces, sí o sí una condicionante de que el suelo debe tener suficientes vacíos conectados, ¿no? Entonces, el coeficiente de permeabilidad va a ser función de qué, ¿no? Con esa idea de lo que ya hemos visto hasta ahora del coeficiente de permeabilidad, la relación de vacío, ¿no? Eso nos mide más o menos cuánto vacío tenemos en nuestra muestra de suelos, ¿no? También es función de la porosidad. La porosidad y la relación de vacíos nos dicen más o menos un parámetro de qué tantos vacíos tenemos en nuestra muestra de suelos. También de la compacidad. O sea, un suelo que está más compacto va a tener menor permeabilidad. ¿Por qué? Al compactar vamos a hacer de que partículas y partículas entren en contacto, ¿no? Entonces se va a hacer un poco más difícil que encuentren caminos libres, ¿no? Que tiene que haber vacíos conectados entre sí para que el agua fluya. Entonces, mientras más compacto está, menos permeabilidad va a tener, ¿no? Entonces, menos compacto, mayor permeabilidad, ¿no? Es inversamente a la compacidad. La forma de las partículas. ¿Qué se refiere con la forma de las partículas? Vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Entonces, ¿a qué se refiere con la forma de las partículas? Si ustedes tomen en cuenta esto, ¿no? Si tenemos suelos que tengan esta forma, suelos que tengan esta forma, si se dan de cuenta, cuando el fluido venga, va a chocar, va a tener mayor distancia que recorrer para buscar su camino, ¿no? En cambio, las circulares, las que son redondadas, van a tener menor distancia que recorrer para que sigan su camino, ¿no? Entonces, la forma de la partícula también tiene que ver en el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Y la orientación de las partículas, en este mismo caso, ¿no? Si yo tengo una partícula en este sentido, y esa misma partícula, pero está en este sentido, se dan de cuenta, el fluido aquí recorre un menor camino, y en este otro recorre un camino, ¿no? Entonces acá va a ser un poco más complicado, va a demorar más, el tiempo va a pasar más en que recorra esta distancia, ¿no? A que recorra esta distancia. Entonces, en comparación, ¿cuál sería más permeable? ¿Alguien me puede decir cuál sería más permeable? Este primer caso de esta partícula que está vertical o la partícula que está horizontal. ¿Cuál sería más permeable? Si tenemos en cuenta que la permeabilidad es, bueno, la velocidad es directamente proporcional a la permeabilidad, ¿no? Horizontal, Inge. La que es horizontal, Inge. Sería más permeable, ¿no? ¿Por qué? Recorre menor camino, más rápido, ¿no? Entonces es más permeable la que está en posición horizontal. Muy bien, entonces tiene mucho que ver también con la orientación de las partículas, ¿no? Entonces la forma y la orientación son factores que también influyen en el coeficiente de permeabilidad. Seguimos analizando este coeficiente. Bueno, los intervalos de estos valores son pequeños, bastante pequeños. Por eso es de que lo medimos en centímetros por segundo. Normalmente los laboratorios nos van a reportar en centímetros por segundo. Entonces, me dice que desde 100 centímetros por segundo
En materiales granulares, por lo general está alrededor de 100, que no son materiales granulares, hasta un valor menor a la 10 a la menos 7 en arcillas, ¿no? En arcillas compactas. Entonces, si se dan de cuenta acá, esa velocidad, ese factor, el coeficiente de permeabilidad es tan grande, bueno, en comparación de esto es grande, ¿no? 100 centímetros por segundo es bien pequeño, ¿no? Pero en comparación de las arcillas es bastante grande, porque esto elevado a la menos 7 sería pues 0,00006 ceros antes de 100 el 1, ¿verdad? Entonces es bastante pequeño, ¿no? En materiales granulares, se dan de cuenta, es un valor grande en comparación con la arcilla, ¿no? La arcilla compacta tiene un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, los granulares, por su proporcionalidad, tienen mayores vacíos, ¿no? Porque son partículas más grandes. Entonces, entre las gravas y las arenas son partículas más grandes, ¿no? Y como se acomodan, su forma de acomodarse las partículas son más complicadas, se complica un poco más, entonces dejan mayores espacios, mayores vacíos entre sí para que pueda fluir el agua, ¿no? Pero las arcillas, como están compactas, son tan pequeñas que son más fáciles de acomodarse, ¿no? Ustedes han debido dar de cuenta, es más fácil acomodar una arcilla que acomodar un material granular, ¿no? Entonces, las velocidades van a ser más pequeñas, se les va a complicar más en las arcillas circular el agua, ¿no? Entonces, este valor más o menos son referenciales, ¿no? No son los valores exactos, pero son valores referenciales. Entonces, ahí tenemos una tablita que aproximadamente nos da un valor para las gravas limpias, para las arenas limpias, hasta las arcillas homogéneas, ¿no? Y se dan de cuenta, acá le hemos puesto esto de drenaje, ¿no? Ustedes ya tienen un concepto claro de lo que es drenaje, ¿no? Por sus conceptos de hidráulica, el drenaje es la capacidad de que el agua escurra rápidamente por un medio, ¿no? Entonces, el drenaje va a ser excelente para gravas limpias, bueno para arenas limpias, pobre para arenas con finos, con limos orgánicos o inorgánicos, y va a ser impermeable, para decir que casi el agua no va a pasar, porque tiene un coeficiente de permeabilidad bien pequeño, casi el agua no pasa para arcillas homogéneas, ¿ya? Entonces, de ahí que ustedes recordarán, bueno, tal vez no lo han visto todavía, ¿no? Pero cuando estén llevando presas, diseño de presas, cuando hacemos diseño de presas de tierra, por lo general en su núcleo, en el núcleo central de una presa de tierra, los que ya han llevado presas seguramente van a saber de lo que estoy hablando, ¿no? Los que no, ya lo van a ver en su materia de diseño de obras hidráulicas. No sé si llevan ustedes obras hidráulicas. Entonces, cuando hacemos diseño de presas, las presas de tierra, en su núcleo central le ponen arcilla, ¿ya? Este núcleo es de arcilla, ¿no? Esa arcilla impermeable, una arcilla homogénea que va a impermeabilizar. Entonces, eso hace lo que el agua en una presa se quede acá y no pase. Bueno, pasa, pero no pasa en gran cantidad, ¿no? No pasa en gran cantidad hacia el otro lado, ¿no? Entonces, las presas de tierra tienen esta peculiaridad, ¿no? De que en su núcleo central, aprovechando este coeficiente de permeabilidad tan bajo que tiene la arcilla, entonces le ponen arcilla en su núcleo central para que el agua se detenga por la presa, ¿no? Que esa es la función principal de una presa. Existen varios métodos para estimar el coeficiente de permeabilidad, ya, entre los que vamos a destacar los siguientes, ¿no? El método, primeramente se lo puede hacer en laboratorio. Ya en laboratorio tenemos dos métodos, ¿no? El ensayo de permeabilidad por carga constante
y el ensayo de permeabilidad por carga variable, ¿ya? También se lo puede hacer en campo, ¿no? Cuando ya estamos en campo, queremos saber qué coeficiente de permeabilidad es aproximadamente en nuestro terreno. Entonces, también existen ensayos para hacerlos en campo, ¿no? El ensayo de permeabilidad con una excavación, el ensayo de permeabilidad con 2 excavaciones y el ensayo de permeabilidad por prueba de bombeo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos para poder conocer de cómo es que vamos a determinar el coeficiente de permeabilidad, ¿ya? Denme un segundo, tengo personas en la sala de espera, los voy a aceptar. Ya, entonces empezaremos con el primero, ¿no? El ensayo de permeabilidad por carga constante. Este ensayo, que ya es de laboratorio, como dijimos, ¿no? Al principio, este ensayo se hace en laboratorio, es adecuado, es indicado para suelos permeables, ¿ya? Que tengan permeabilidad alta, ¿no? Que su permeabilidad sea mayor a la 10 a la menos 4, me indica. Entonces, este ensayo básicamente se va a hacer en arenas y gravas, ¿ya? Deme un minutito, por favor. Bueno, como les indicaba, este ensayo se hace en laboratorio y se va a hacer más adecuada para gravas y arena, ¿ya? Entonces, este es el permeabilimétro. Para este ensayo, H va a ser constante, por eso se denomina carga constante, ¿ya? Porque H es constante. Les explico acá el gráfico, ¿no? Este es un gráfico hecho manualmente, bueno, pero que representa lo que realmente tiene que hacerse, ¿no? Varias representaciones lo van a ver ustedes si se ponen a buscar, existen varias formas de hacer este ensayo. Lo que importa es que esta H debe ser constante, ¿ya? Entonces, el ensayo consiste de la siguiente forma, ¿ya? Les voy a explicar, no les he puesto acá, les voy a explicar cómo se hace el ensayo de permeabilidad con carga constante. Entonces, tenemos una masa de suelo. Este sector de acá, este sector que les estoy mostrando, voy a hacer mi puntero más grande. Este sector se le llama permeámetro, ¿ya? Permeámetro, esto se llama permeámetro. Estos son los piezómetros, ¿no? Ustedes recuerdan que un piezómetro nos sirve para medir alturas de presión, ¿no? Son los presiómetros. Esto me va a indicar la diferencia de alturas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros por esta fuente vamos a hacer ingresar agua. Hacemos ingresar agua, el agua va a venir por acá, va a ingresar por este ducto y va a subir por este ducto, ¿no? Por presión de agua, como esto está arriba y esto está abajo, el agua va a tender a subir, ¿no? Por presión de agua, ¿no? Por ese teorema de la, se me dio la palabra, de la estática de fluidos, ¿no? Por estática de fluidos, esto para que esté en equilibrio, tiene que buscar su nivel, ¿no? Entonces, por estática, por presión, va a subir esto va a pasar el agua por acá. Entonces, se coloca agua acá, el agua viene por acá y escurre por el medio, por todo esto, esto que está de café es la muestra de suelos. Se le pone estas dos piedras
se les llama piedras porosas. Son unas piedritas que tienen poros que permiten el paso del agua arriba y abajo. Se los encierra a la muestra de suelos y la muestra de suelos va a ir siendo saturada, ¿no? Por presión de agua. Todo esto tiene que estar llenado de agua, ¿no? Alguien me decía alguna vez que como el agua está entrando por acá, va a buscar su camino y se va a ir por acá y va a llegar por acá. Nunca va a saturarse, ¿no? Por presión de agua, sí o sí se va a saturar todo esto, ¿no? En principio, cuando usted se ingresa el agua acá, en principio no va a estar saturado, ¿no? Tiene su humedad. Tenemos que esperar hasta que se sature, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber que está saturado? El agua va a ir subiendo, 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 ocupando todos los espacios de vacíos. Los vacíos, el aire que contenía esos vacíos se van a ir por este ducto. Primeramente va a salir aire, va a ir saliendo aire y van a ir llenándose todos los ductos de agua, ¿no? Hasta que llegue a saturarse por completo toda la muestra. Una vez que se satura la muestra, inclusive va a saturar esta piedra porosa, para eso sirve, para que esté totalmente saturado el suelo, va a saturar esta piedra porosa y recién va a empezar a salir agua por acá, ¿no? Cuando el agua salga por acá, es que ya está saturado todo el sistema, ¿no? Entonces, echamos agua acá, hay que constantemente echar agua, ¿no? Para que esto circule y salga por acá, ¿no? Vamos a darle un caudal acá para que otro caudal salga por acá. Un caudal diferente que va a salir por acá. Entonces, ¿en qué consiste ese ensayo? ¿Por qué se llama carga constante? Porque esta diferencia de H's de esta altura y esta altura de pisómetro, o también conocida como esta altura, porque va a ser la misma a la que va a llegar este pisómetro, esta altura va a tener que ser constante. Quiere decir que yo el agua debo mantenerla constante en este nivel que me indica, ¿no? En este nivel yo debo mantener constante el agua, debo controlar que el agua que ingresa aquí mantenga esta carga, y que siempre me marque este sector el agua, ¿no? Entonces, una vez que ya esté saturado, yo puedo empezar a medir un tiempo. ¿Qué tiempo voy a medir? Voy a colocar una fuente vacía de un volumen dado, un volumen conocido. ¿Ya? Un volumen conocido me dice, debe tomarse el tiempo T adecuado para llenar un recipiente de volumen conocido. Entonces, yo voy a llenar con un volumen conocido un recipiente. Voy a controlar desde que el recipiente está vacío hasta que el recipiente se llene. Tengo que controlar el tiempo que va a tardar en llenar este recipiente de un volumen conocido, con la particularidad de que yo debo mantener constante esta altura H, ¿ya? Entonces, debo mantener constante esta altura H. Manteniendo constante esta altura H, voy a empezar a medir el tiempo que tarda en llenar desde que está vacío hasta que llena a un volumen conocido, ¿ya? Entonces, ese es el ensayo de permeabilidad de carga constante. Existen varios diferentes aparatos, ¿ya? Si bien el permeámetro es único porque tiene piedra porosa, es un cristal, es un cilindro que tiene una sección A, es un cilindro con cristal, que podemos ver el suelo, está llenado, está con sus piedras porosas tapadas, tiene unas tapas herméticas acá y acá, por donde solamente se permite el ingreso de agua por acá y la salida del agua por acá. Existen varias configuraciones, ¿no? Algunos inclusive tienen varios piezómetros acá para medir la presión en todos los puntos, ¿no? Algunos no tienen estos piezómetros, piezómetros para medir la presión, ¿no? Entonces, la diferencia de alturas, pero lo único que hacemos es calcular la diferencia de alturas entre el punto más bajo y el punto más alto, ¿no? Esta es la diferencia de alturas. Ya van a ver ustedes en varias configuraciones de diferentes tipos, ¿no? Pero esa es la idea. Con carga constante, que H esté constante, medimos el tiempo para que llene el volumen desde cero hasta un volumen conocido, ¿no? Esta distancia L es lo que va a tardar en pasar desde este punto hasta este punto. Recuerdan que habíamos hecho un análisis de entre el punto 1 al punto 2. Como estamos midiendo la diferencia de la presión en este punto y la presión en este otro punto, entonces
tenemos que medir la longitud entre estos dos puntos. Estamos midiendo básicamente cuánto una partícula va a tardar de salir desde acá, de partir. Denme un minutito, mi batería se está. Ya les decía, ¿no? Vamos a medir básicamente cuánto una partícula de agua recorre desde este punto hasta este punto, una longitud. Vamos a medir eso, ¿no? Al medir esa longitud vamos a tener el tiempo, podemos calcular la velocidad, ¿no? Con la velocidad vamos a calcular también, poder calcular el coeficiente de permeabilidad. Entonces, vamos a ver las fórmulas que necesitamos para hacer ese cálculo. El caudal, ustedes ya saben, está definido como un volumen que transita en un cierto tiempo, ¿no? Generalmente el caudal se da en metros cúbicos por segundo, son sus unidades en el sistema internacional. Volumen sobre tiempo. Esa es la definición general del caudal. Además, por nuestros conocimientos de Darcy, también habíamos quedado que caudal es igual a aquí, ¿verdad? Perdón, aquí. Área, coeficiente de permeabilidad y gradiente de presiones, ¿no? Entonces, ahí están. Vamos a igualar esos dos caudales. El anterior caudal, que era volumen sobre tiempo, lo igualamos a aquí. Área KI. También sabemos que I es igual a la variación de la altura H, la diferencia de alturas dividido entre una longitud, ¿ves? ¿Recuerdan? Hemos definido por Darcy, ¿no? Entonces, si hacemos ese despeje en esta igualación, vamos a hacer que I sea igual a esto, ¿no? De esta ecuación nos vamos a ayudar para hacer lo siguiente, ¿no? K, despejamos K, que es lo que estamos, ¿no? Como se llama en serie de permeabilidad, estamos buscando el coeficiente de permeabilidad. Entonces, K, despejamos, el volumen se va a ir, se va a quedar ahí, el tiempo también. La longitud se va a multiplicar, delta H a dividir, K se queda y A se va a dividir. De ahí tenemos despejado el coeficiente de permeabilidad. Entonces, como les decía, tenemos un volumen conocido. La longitud entre los puntos que se ha medido, la variación de alturas. ¿No? Esta es la variación de alturas, ¿no? Y esta variación de alturas tenemos que mantener constante, ¿no? Por eso es que no cambia esto. Esta área va a ser el área de la sección. Si esto es un cilindro, va a ser una sección circular, ¿no? El área dado para la muestra de suelos. Y el tiempo que va a tardar en llenar este volumen, ¿no? Entonces eso lo vamos a especificamos en la siguiente diapositiva. Volumen conocido, longitud, área transversal y el tiempo que tarda en llenar el volumen B. Con esas variables, entonces podemos conocer el coeficiente de permeabilidad para nuestro material con carga constante, ¿no? Entonces, para lo que es esta parte de ensayo de permeabilidad de carga constante, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Ya, tenemos este ejercicio. Ejemplo 1. Me dice, antes de que empecemos el ejemplo, ¿alguna duda, compañeros? No dije todo claro.
Ya. Entonces seguiremos. El ejemplo, ¿no? Por si acaso es un ejemplo extraído del libro Barajadas, ¿ya? Para los que les gusta estudiar. Me dice el ejemplo. La prueba de permeabilidad de carga constante que se muestra en la figura se dan los siguientes valores. La longitud 300 milímetros, el área de la muestra 175 centímetros cuadrados, diferencia constante de carga, la variación de H es igual a 500 milímetros. El agua recolectada en 3 minutos es igual a 620 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, nos vamos a ayudar de las presentaciones. Denme un segundito. Vamos a copiar la ecuación de el coeficiente de permeabilidad para carga constante. Y yo lo voy a poner acá, no se preocupen, esto se los voy a pasar también. Lo vamos a poner acá. Me está tardando un ratito, se colgó mi computadora, no sé. Ah, ya sé qué pasó. También un segundito, voy a solucionar algo que pasó acá en mi sistema. Podemos pensar un ratito y ya. No, todavía no. Deme un momento, voy a solucionar aquí un problema interno, no quiere funcionar mi aplicación. Ya seguiremos, compañeros. Entonces, esta es la ecuación que nos va a ayudar a calcular, vamos a hacer un poco más grande, el coeficiente, ¿no? El coeficiente de permeabilidad lo vamos a calcular con esta ecuación. Entonces, vamos a identificar todos los valores, ¿ya? Identificamos los valores. El volumen, tenemos el volumen, y el volumen es igual a, me dice, 620 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a anotar acá. El volumen es igual a 620 centímetros cúbicos. ¿Qué más tenemos? También tenemos la longitud L. Me da la longitud L en la que ha sido el ensayo y es igual a 300 milímetros, ¿no? Y también tenemos la diferencia constante de carga. La diferencia constante de carga, que para nosotros es delta H, es igual a ¿qué? 500 milímetros.
Y también nos da un área que es igual a 175 centímetros cuadrados, ¿no? ¿Qué más necesitamos? A ver, son 5 variables que necesitamos. Volumen tenemos, longitud también tenemos delta H, también tenemos el área. En este momento les voy a pedir que todos me digiten sus códigos, por favor, a la sala de chat. Todos a la sala de chat, por favor, digítenme sus códigos. Hola, ¿me escuchan? Parece que no me escuchan. Claro. Sí, escuchamos. Sí, que no hay problema. Digiten todos sus códigos. Acá me pasa, no sé qué pasó, que no me llega ningún código. Ya está. Todos sus códigos. Ya, gracias. Bien, seguiremos entonces. Nos faltaría el tiempo, ¿verdad? Nuestra ecuación. Acá nos dice, si leemos bien el problema, lógicamente aquí el problema se los he separado bien bonito con colorcitos, ¿verdad? Separando las variables que me están dando y la pregunta que tengo, ¿verdad? En el libro no está así, ¿no? Está todo seguido y tenemos que ir separando qué variable es qué, ¿no? Acá le puso una variable medio que escondida, ¿verdad? El tiempo, me dice que en 3 minutos se han recolectado 620 centímetros cúbicos. Entonces ya nos da el tiempo para recolectar un volumen conocido, ¿no? Entonces ese tiempo, va a ser igual a, lo vamos a poner aquí abajito, tiempo igual a 3 minutos, ¿no? Algo que debemos de tener cuidado, ¿no? Ahorita tenemos todas las variables en pasar K y todo sería sencillo, ¿verdad? Algo que debemos tomar en cuenta son las unidades, ¿ya? Es algo que todos han cometido el error en su examen, ¿no? Bueno, la mayor parte ha cometido ese error de no verificar las unidades, no podemos mezclar papas con zanahorias, ¿no? Entonces vamos a llevar todos, como ya sabemos, las velocidades generalmente, la permeabilidad generalmente está en centímetros por segundo, entonces todo lo vamos a llevar a centímetros por segundo, ¿ya? Entonces cambiamos de unidades. El volumen está en centímetros cúbicos, no pasa nada. La longitud está en milímetros, lo cambiaremos a centímetros. ¿Cuánto sería en centímetros? 300 milímetros serían 30 centímetros, ¿no? Disculpen, ahí mi letra está. Se los voy a pasar esto, entonces lo haremos bonito. Y tenemos la variación de H. La variación de H en centímetros va a ser 50. Todo lo estamos llevando a centímetros. El área está en centímetros cuadrados, por lo tanto nos queda ahí nomás. Y nos vamos los minutos a segundos. 3 minutos, ¿cuántos segundos tiene? Me parece que ya no tenemos que hacer esa conversión que hacíamos cuando éramos estudiantes de física 1, ¿no? Es 180 segundos, ¿no ve? Entonces, con esa idea nos vamos a ir a reemplazar esta coeficiente K. K va a ser igual a ¿qué? Del volumen 620, como ya lo tengo todo en centímetros segundos, no me voy a preocupar más de las unidades. 620 por la longitud 30 centímetros dividido entre la variación de H 50 centímetros, el área 175 centímetros
cuadrados. Y por último, el tiempo. El tiempo, 180 segundos. ¿Alguien me ayuda con una calculadora, por favor? 0.011. Gracias. 0.011, ¿no? ¿Es así, señorita? Ingeniero. Serían centímetros sobre segundo, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? El coeficiente de permeabilidad va a ser 0,011 segundos. Con los parámetros que teníamos, más o menos, ¿qué tipo de suelo debe ser este? Entonces, voy a ir a buscar esa tablita y se las voy a copiar acá para que lo puedan ver, porque ahorita yo les pregunto y ustedes no están viendo la tablita, ¿no? Se los voy a copiar acá. Unos minutitos antes que tengo que copiar ya. Lo pueden ver ahí, ¿no? Entonces, me dice, si lo llevamos a términos de 10 a la potencia, ¿esto cuánto va a ser? Recordemos 1, 2 puntos. Esto va a ser, si los pongo acá abajito, va a ser K igual a, vamos a recoger 2 comas, va a ser 1.1 por 10 a la menos 2, ¿no? Entonces estamos por 10 a la menos 2. Los valores de 10 a la menos 2 aproximadamente están para nuestro coeficiente que hemos calculado. ¿Qué tipo de suelo debe ser? Entre 10 a 1 y 10 a la menos 3. En ese rango está, se dan de cuenta. Tiene un buen drenaje y debe ser un suelo arenoso, una arena limpia, ¿no? O una mezcla de arena así, bravas, ¿no? Entonces ya más o menos también el suelo nos dice qué tipo de suelo debe ser aproximadamente, ¿no? Ni queriendo, o sea, esto tomen en cuenta, no va a ser una arcilla homogénea, ¿no? Las arcillas homogéneas están alrededor del 7 a la menos 7, perdón, 10 a la menos 7, 10 a la menos 9, en ese rango más o menos aproximadamente, están que las arcillas, nosotros estamos lejos de eso, ¿no? Entonces, estamos con unas arenas, una mezcla de arena ahí, y grava, ¿no? Ustedes, cuando nosotros hacemos los ensayos, generalmente siempre nos fijamos, es notorio cuando es una arena, cuando es granular o cuando es fino, ¿no ven? Los finos tienen, ya sean los limos y las arcillas, tienen coeficientes de permeabilidad bastante bajos, y las arenas y las gravas tienen coeficientes de permeabilidad altos, ¿no? Y si se dan de cuenta que con esa tablita las gravas son de mayor coeficiente, ¿no? Básicamente están por alrededor de 100 centímetros, entre 100 y 10, me dicen, ¿no? Esto es 100, para los que no recuerdan, esto es 1 por 10 a la 2, es 100, ¿no? 100 y 10 centímetros por segundo, ¿no? Entonces, con esta idea, ¿alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? Que no es nada complicado, y si ustedes revisan los ejercicios del Brajadas, a modo de estudiar, no son complicados en esta parte, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? La idea de este ensayo no es determinar qué tipo de suelo es, ¿no? Para eso está la unificada o la asta, ¿no? Pero más o menos te da un rango de qué tipo de suelo es, ¿no? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Está claro este ejercicio? Ya les dije, ¿verdad? Esta configuración, que en este caso es diferente, ¿verdad? Si se dan de cuenta, esta configuración es diferente a lo que teníamos en nuestra gráfica de las diapositivas, ¿no? Pero si se dan de cuenta, es igual, ¿no? Tiene una carga de agua que está por encima, el agua tiene que pasar todo este tramo, tiene que circular esa longitud L, y yo voy a medir esta longitud L de entre esos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, esa variación H que tiene, ¿ya? Esa variación, esta altura, que es por donde va a salir el agua y se va a venir acá,
al recipiente, al matraz para recogerlo, esta altura con esta altura nos va a dar la diferencia de altura, ¿se acuerdan? Por mecánica de fluidos, en lo que son estática de fluidos, sabemos cómo calcular la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, esto solamente es una presión manométrica, para los que recuerdan mecánica de fluidos, ¿no? Esta es una presión manométrica, esta H es una presión manométrica, ¿no? Entonces, se puede diferenciar a esta gráfica con la otra, si bien la forma de armarlo es diferente, el concepto es el mismo, que esta carga se mantiene. ¿Por qué digo que se mantiene? A ver, ¿quién me puede decir que esta carga se va a mantener y no se va a pasar cuando la pileta lo abramos mucho o lo abramos poco? Tenemos que garantizar que esta H llegue hasta acá. ¿Cómo garantizo eso para este gráfico? ¿Alguien me puede decir? Por su participación. ¿Cómo garantizo que esta H se mantenga hasta acá? Lógicamente que acá voy a abrir la pileta, ¿verdad? La pileta, pero imagínense si abro esta pileta, ya sea una pileta que esté ahí o manguerita, lo puedo echar al agua, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? No voy a calcular justo la pileta, voy a abrir para que justo el agua que salga por aquí, entre por aquí y esto no se mueva. No es medio difícil hacer eso. ¿Quién me garantiza que esta agua se mantenga acá? Por lo tanto, esa H va a mantener constante el flujo del agua que estamos echando. Eso se hace complicado, ¿no? Se complica, sí, pero ¿no? si es poca agua la que se echa, entonces se puede manejar de acuerdo a la porosidad de la roca y yo creo que eso, ¿no? Sí, puede ser una de las soluciones, ¿no? Pero que no es la más eficiente. ¿Por qué? Voy a tener que estar al tanto, ¿verdad? No voy a poder dejar esto en un minuto, que tengo que ver que hasta que esté que el agua tal vez le tenga que subir un poco más, subir un poco menos, pescarle justo el caudal que salga por acá. Tiene que ser el mismo caudal que entra por acá, caudal que sale es igual al caudal que entra en un sistema, ¿verdad? Entonces se complica un poco hacer eso, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna idea? Está bien la idea, se puede hacer eso, solo que se hace un trabajito extra, ¿no? Alguien que tenga el ingenio más afinado y se encargue de que esto se mantenga constante. Inge, una bomba de tanque podría ser. No, una bomba de tanque, no. Nos complicamos más todavía, ¿no? Conseguir bombas de tanque acá para un ensayo de laboratorio se complica un poco más. Inge, ¿y si ponemos un recubrimiento de un suelo más grueso sobre la roca porosa? No, tampoco. ¿Alguna otra idea? Hay que usar las cabecitas, ¿no? Les voy a obligar básicamente a que piensen, porque si no piensan ahorita, no estudian ustedes y el día del examen recién están pensando, ¿no? Y a ver, que funcionen esas cabecitas. ¿Cómo puedo hacer para que esta parte... Perdón, lo hice crecer un poco más. Para que lo veamos de mejor forma, ¿ya? Luego cuando se los entregue a ustedes, lo vuelvo a su tamaño original. Lo hice crecer un poquito más. A ver, alguna ideita. Ya. ¿Qué pasaría si yo a este recipiente, porque es un recipiente, ¿recuerdan? Esto ahorita si bien está en un corte, esto es un cilindro, ¿verdad? Es un cilindro, ya les dije, el permeámetro es un cilindro de un cristal transparente para que podamos ver el suelo. Entonces, si a este cilindro yo le pongo acá, déjenme agarrar mi marcador, una paredcita acá, voy a poner una paredcita acá. Perdón, algo está pasando con mi editor. Ahora sí. Le pongo una paredcita ahí.
y hago que en este sector, en el otro lado, me genero una especie de vertedero, ¿no? ¿Se ubican? Es una especie de jarrita, ¿no? Una jarra. Que por acá, el agua que esté en exceso, se va a ir saliendo, ¿no? Entonces yo voy a hacer de que si es que hubiese mayor agua, voy a abrir más pileta para que esto siempre esté al ras, cosa de que el excedente se vaya por este sector, ¿ya? Se me va a ir por acá. Si se excede, se va a ir por ahí el agua. Yo se lo puedo recoger en otro recipiente, ¿no? Yo lo recojo en otro recipiente que no me interfiera con este volumen, ¿no? Lo recojo en otro recipiente. Entonces, así puedo garantizar, ¿no? Lo hago un poquito más alto acá. Aquí le pongo una especie de vertederito, cosa que el agua cuando entre por demás acá, lógicamente va a llegar hasta este ras del vertedero y el agua excedente se va a salir. Eso me va a garantizar de que siempre esté a una altura H, sin que me esté preocupando de abrir y cerrar la llave. Lo abro hasta que el vertedero empieza a excederse acá. Eso me va a garantizar de que cuando se excede acá, quiere decir que la altura H va a estar siempre a este ras del vertedero. Entonces voy a poder garantizar esa altura H sin que yo hurgue la llavecita, esté bajando, subiendo el caudal. Sin preocuparme de esas cosas, garantizo que este caudal, digo, esta altura esté constante, ¿no? Ojo, pregunta de examen, desde ya les digo. ¿Alguna duda más? Dije, si aún así, si no tuviera ese sistema, en cuanto llegue a la altura H del límite del recipiente, el agua aún así se saldría por cualquiera de los lados y la altura se sigue manteniendo. Es decir, digamos que sería una manera más de controlar por dónde sale el agua, sino controlar la altura, porque la altura de todos modos, una vez repase su límite del recipiente, de todos modos va a caer por cualquiera de los lados. Esta sería una pregunta mejor planteada, diciendo que cómo controlaríamos que el agua que rebasa se vaya por un solo lado y no por todos los lados. Lógicamente, ¿no? Va desde los dos lados, ¿no? Yo tenía la idea de que me digan cómo controlo, ¿no? Y yo sabía que me iban a responder que la llave lo abra o lo cierra un poco más, ¿no? Yo sabía que iba a ser esa su respuesta. Mi pregunta era para que un poquito vean esto de que la parte que hemos aprendido en hidráulica, porque esto de vertederos hemos aprendido en hidráulica, ¿no? En física también me parece que llevamos vertederos. Al generar un vertedero, garantizamos esa altura H, ¿no? Este ahorita es un sistema, digámosle, es un dibujito que lo hacen en el libro y lo han hecho así a mano para explicarlo, digamos, ¿no? Pero no representa gráficamente cómo debería de ser realmente el sistema, se dan de cuenta, ¿no? Como tú me dices, si en este sistema el agua se entraría aquí, rebasaría el ras, por todo lado se iría y se entraría acá, ¿verdad? Se entraría acá el agua. Y esto también, como está en un nivel, se saldría por acá y aumentaríamos. Entonces, no solamente sería el agua que va a pasar por acá, sino que por acá también está entrando agua. Ya no representaría a lo que es necesario para permeabilidad de carga constante, ya no va a ser representativo, ¿no? Entonces, ¿qué he querido hacer con esto? Es que un poquito entiendan de cómo funciona teóricamente, porque las fórmulas ya les dije, como en el segundo ciclo, ¿verdad? Las fórmulas son simplemente fórmulas. Les puedo aprender de memoria o les puedo permitir inclusive formularios, pero lo que tienen que saber es el concepto, ¿no? El concepto de cómo se está generando. Y hay varios sistemas, y ustedes lo van a revisar, los que estudian van a ir a revisar seguramente, existen varios sistemas para hacer esta carga constante, no solamente hacer un vertedero, existen también hacer pipetas, el sistema que les he mostrado en las diapositivas, porque ahorita esto es una permeabilidad vertical, ¿verdad? Porque está bajando el agua. También hay los aparatos que miden la permeabilidad en carga horizontal, para decir que el permeabilizador está horizontalmente armado. Varios sistemas, pero lo que importa es el concepto, ¿no? Mantener la carga HA constante. Entonces, siempre cuando veamos un sistema, tenemos que ver si ese sistema está manteniendo la carga constante. Ya, esa es la diferencia entre la carga variable, porque ya vamos a ir viendo en la siguiente clase el sistema de carga variable, el ensayo de permeabilidad con carga variable.
es un sistema en el que varía el H, ¿no? Ahí sí va a variar el H. En este no varía el H. Entonces, las formas de calcular no es la misma ecuación que se usa para permeabilidad carga constante y permeabilidad carga variable. Entonces, es ahí donde siempre cometemos errores. Al ver el sistema podemos confundirnos y verlo mal, ¿no? Yo les pido que analicen un poquito conceptualmente lo que es esto, cómo mantener un H. Si van ustedes a estudiar, revisen. Este gráfico es de Brahadas, ¿no? Existen otras bibliografías en cuanto a mecánica de suelos. Cualquier libro de mecánica de suelos tiene el concepto de permeabilidad. Tienen diferentes gráficos. Entonces, cada gráfico, vean las diferentes formas de mantener H constante, ¿ya? ¿Alguna duda más, compañeros? No, Inge. Claro, Inge. Ya, muchachos. Entonces, con esto nos quedamos acá. El día lunes seguimos con los otros ensayos, porque son varios ensayos, y calculo que en la siguiente semana vamos a terminar y empezar con el otro capítulo, ¿no? Hasta luego, muchachos. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.